Cordial saludo. En este video abordaremos lo que es el tema de método paso a paso para sistemas neumáticos controlando dos cilindros. Vamos a empezar viendo lo que es la identificación de los componentes. Para los cilindros vamos a utilizar la marcación 1A1, 2A1, según la norma DIN ISO 1219-2. Válvulas las identificaremos con el 1V1, 1V2, 1V3. Los sensores 1V1, 1V2. Las señales de entrada como accionamientos de pulsadores neumáticos es 1S1, 1S2 y accesorios como manómetro 0Z1, 0Z2. Como tal, el método paso a paso, si lo comparamos con el método cascada visto en anteriores videos, vamos a observar que el método paso a paso tiene la disposición de las válvulas en forma paralela y el método cascada en forma de serie. En este caso vamos a utilizar lo que son válvulas de 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerradas para la conformación de los primeros grupos y válvula de 3 vías, normalmente abierta para el último grupo. Esta es como la configuración estándar. Podemos también utilizar válvulas 4 vías, 2 posiciones o 5 vías, 2 posiciones y taponarle una de las salidas. Consiste en conformar grupos y cada uno de los grupos va a ser proporcional al número de válvulas que tengamos que usar. Entonces en este punto vamos a observar que tenemos 4 grupos, el ejemplo de 4 grupos, y tenemos 4 válvulas que activan cada uno de los grupos. Vemos entonces que el primer grupo es conformado por la válvula 0V1, el segundo grupo por la válvula 0V2, el tercer grupo por la válvula 0V3 y el cuarto grupo por la válvula 0V4. Vale resaltar y recordar que simplemente si necesitamos más grupos, lo que debemos hacer es agregar las líneas que generan el grupo como tal y la válvula adicional de acuerdo a la cantidad de grupos que requiera la aplicación. Y que la última válvula es una válvula normalmente abierta con relación al resto de las válvulas. El tipo de secuencia podemos empezar por el cambio de grupo. Entonces, normalmente se habla de que el grupo actual me prepara el cambio de la siguiente. Entonces, por eso si nos paramos, por ejemplo, en la conformación del grupo 2, el grupo 2 cambia por medio del siguiente grupo, que en este caso el grupo 2, el siguiente grupo sería el grupo 3. Por eso vemos aquí que el cambio del grupo 2 no lo da el grupo 3 y que el cambio del grupo 3 no lo da el grupo 4 y que el cambio del grupo 4 no lo da en este caso hace el ciclo, cierra la circunferencia y vuelve al grupo 1. Podemos en la comparación de la señal de entrada comparar con medio de una válvula lógica I o de simultaneidad en la cual podemos comparar para darle el accionamiento a la válvula de inicio de cada uno de los grupos eh, la comparación del grupo anterior y la señal que me hace el cambio de estado. Entonces, en este punto vemos que para activar al grupo 1, lo que tenemos que hacer es que haya estado activo el grupo anterior y el grupo anterior es el grupo 4. Entonces vemos que el que me activa el grupo 1 es el último grupo y la señal de entrada. El que me activa el grupo 2 es el grupo 2 es activado por una comparación entre el grupo 1, que es el grupo anterior, y una señal de entrada. El grupo 3 se compara con el grupo anterior sería el grupo 2 y una señal de entrada. El grupo 4 se compara con el grupo anterior, que sería el grupo 3 y la señal de entrada. Podemos implementar lo que son válvulas OR y hacer la implementación de un reset como tal. Entonces lo que vemos es que estas válvulas OR que están dispuestas al lado derecho de cada una de las válvulas de control o de cada una de las válvulas que me genera el grupo,
está una valvulador que simplemente compara el grupo anterior y fuera de eso recibe un pulso externo y me resetea todo el sistema. Vamos antes de ver el ejemplo, ver cómo es el comportamiento en el software FluidSync. Tenemos ya abierto el software FluidSync, tenemos la disposición del mismo esquema, simplemente a las válvulas OR le agregamos la señal de entrada y si seguimos la línea vamos a observar que van conectadas todas del mismo nodo y ese nodo es la válvula del reset, o sea que podríamos deducir que esta válvula es el reset del sistema. Y esta válvula es el inicio del grupo 1, el inicio del grupo 2, inicio del grupo 3, inicio del grupo 4. Entonces vamos a darle OK a la simulación. Observamos que el primer grupo que empieza activo es el último por el funcionamiento de la válvula 3 vías, 2 posiciones normalmente abierta. Nos está habilitando el último grupo y ya que observamos entonces que el último grupo, si seguimos la línea azul, me está preparando al siguiente grupo y el siguiente grupo del último sería el grupo 1. ¿De qué depende el accionamiento de este pulsador? Entonces cuando lo pulsemos se va a comparar las dos señales y se activa el grupo 1. Ya el grupo 1 me resetea al grupo anterior, que es el grupo 4, y me prepara al grupo siguiente. Entonces aquí vamos a ver una secuencia de preparar el grupo siguiente y resetear el grupo anterior. Si hacemos la misma lógica, observamos que la válvula AN está pegada del grupo 1 porque me lo está preparando y depende del pulso que dé el final de carrera para generar el grupo 2. Entonces vamos a hacer el cambio, grupo 2, y ya está preparado. Entonces, si está activo el grupo 2, quiere decir que el grupo 2 resetea el grupo anterior, que es el grupo 1, y me prepara al grupo siguiente, que es el grupo 3. Esas son las dos señales que vemos en este momento activas. Siguiendo con la lógica, venimos entonces y ya el grupo 3 está preparado, está dependiendo de la acción de un final de carrera y el grupo 3 me resetea el grupo anterior. El grupo 3 me va a resetear el grupo anterior que es el grupo 2. Entonces vamos a activarlo, se da el grupo 3 me prepara el grupo siguiente y me resetea el grupo anterior que es el grupo 2 por medio de la válvula OR. Sucesivamente, entonces ya está preparado el grupo 4, depende de la acción del pulsador, activamos el pulsador, se activa el grupo 4 y se resetea el grupo anterior por medio del grupo 4 que es el grupo anterior, sería el grupo 3. Este es el funcionamiento del método paso a paso. Vale aclarar que en esta parte superior es donde ubicamos nuestros cilindros. Vamos a proceder con el ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos utilizado en videos anteriores con el método cascada. Vamos a continuar con él para aplicar el método paso a paso. Vamos a recordar que es entonces un aserrador donde tenemos dos cilindros, un cilindro para la sujeción de la tabla y un cilindro para el corte de la tabla. Vamos a repasar entonces que el actuador 1 a 1 cuando avanza me hace la sujeción de la tabla y cuando retrocede me libera la tabla para mover hacia adelante y tener más área de corte. El 2 a 1 simplemente mueve la sierra, entonces si el cilindro avanza realiza el corte y si el cilindro retrocede me libera el espacio para que pase más madera. Entonces la secuencia la podemos resumir en apretar y aserrar. Esas son las dos actividades, apretar, soltar la tabla y realizar el corte. Entonces, para empezar, lo que debe hacer el operario es llevar la tabla hasta el tope. Ya el cilindro 1 a 1 debe avanzar. El cilindro 1 a 1 tiene unos finales de carrera asociados, en color verde los tenemos. Ya entonces cuando alza el cilindro 1 a 1, lo que debe ser el siguiente punto es que avance el cilindro 2 a 1. Cuando el cilindro avanza, realiza el corte. El tercer paso debería ser que se devuelva la sierra, entonces que retroceda el cilindro 2 a 1 y ya liberarse la pieza con el retroceso del cilindro 1 a 1.
Observamos que acá están plasmados los movimientos, la letra acompañada del signo más quiere decir avances del cilindro, las letras de identificación del cilindro con el signo menos quiere decir que retrocede el cilindro. Tenemos en esta columna los finales de carrera que van a ser activados cuando se da el movimiento de cada uno de los actuadores. Entonces, cuando el cilindro 1A1 avanza, se activa el final de carrera 1B2. Cuando el cilindro 2A1 avanza, se activa el final de carrera 2B2. Cuando el cilindro 2A1 retrocede, se activa el final de carrera 2B1. Y cuando el cilindro 1A1 retrocede, se activa el final de carrera 1B1. Ya esta tabla es muy importante porque nos puede servir para realizar el diagrama de estado de nuestro ejemplo y de una vez sacar las señales que me hacen el cambio a cada uno de los grupos. Vamos a ver entonces que con la tabla conformada, si cogemos la columna de actuadores y hacemos la traspuesta, quiere decir simplemente convertir a filas, podemos obtener esta lectura. Esta lectura es el diagrama de movimientos o el texto resumido de cada uno de los movimientos. Y aquí tenemos el diagrama de estado. Para revisar el tema de diagrama de estado podemos ver los videos anteriores, donde se explica con más detalle cómo elaborarlo. Entonces ya con la forma textual de los movimientos podemos identificar, y el método paso a paso simplemente nos dice que cada uno de los movimientos es un grupo. Entonces tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 asociado a estos movimientos. Ya cuando tenemos identificados los grupos y tenemos identificados los sensores, vamos a simplemente asociar los sensores. Los podemos sacar de la tabla de Excel que hicimos, que era la columna en color verde, y simplemente volver a recordar que cuando se activa el 1A1 más, se activa el final de carrera 1B2 y lo colocamos acá, y ese me va a hacer el siguiente movimiento y vamos siguiendo como el movimiento de la onda en este caso. Entonces si seguimos, el cilindro 2A1 avanza y me activa el final de carrera 2B2. Si el cilindro 2A1 retrocede, me activa el final de carrera 2B1. Y si el cilindro 1A1 se hace menos, ahí termina el ciclo, pero entonces hace el ciclo de rotación. Y se podría decir que el final 1B1 me va a preparar para hacer un ciclo continuo. Entonces por eso vemos el 1B1 en esta parte, en caso tal de que quisiéramos hacer un ciclo continuo, o si quisiéramos realizar un solo ciclo, entonces simplemente el pulsador y no tendríamos que usar el final de carrera 1B1. Vamos entonces a ubicar esta simbología, este diagrama, en el plano convencional del modelo paso a paso, simplemente agregando dos cilindros doble efecto controlados por válvulas 5 vías, 2 posiciones o 4 vías, 2 posiciones. Entonces observamos acá la disposición del modelo paso a paso. En estos cuadros en blanco tenemos que ir identificando qué señales son las que deben ir acá, qué sensores, finales de carrera o pulsadores deben ir acá, y los vamos a ir sacando de acuerdo a este texto que tenemos acá en la parte superior. Lo que sí tenemos fijo es que son dos cilindros, el 1A1, el 2A1, y cada uno va a ser controlado, como son doble efecto por válvulas 5 vías, 2 posiciones, biestables. ¿Qué podemos identificar inicialmente? ¿De dónde salen estas conexiones? Entonces venimos acá y nos dicen que el grupo 1 nos hace al cilindro 1A1 más, o sea que el cilindro 1A1 avanza. Entonces, si venimos al diagrama de control del cilindro 1A1, observamos que tiene dos nodos, la válvula de 5 vías, 2 posiciones, pero la que hace que el cilindro 1A1 avance es este lado de acá, por eso conectamos el nodo 14 al grupo 1, que es el que hace que avance el sistema. Si seguimos leyendo, para que el cilindro 2A1 avance, tiene que estar conectado el grupo 2, entonces vamos a ver que del nodo 14 va a ir al grupo 2 del cilindro 2A1. Para que el cilindro 2A1 retroceda debe estar conectado el nodo de retroceso del grupo 3, por eso vemos aquí que el nodo de retroceso, nodo 12, está del grupo 3. Y para que el cilindro 1A1 retroceda, tenemos que conectarlo al grupo 4. Vemos entonces que el 1A1 para el retroceso en el nodo 12 está del grupo 4.
ya tenemos la conexión básica. Ya lo que debemos identificar es qué sensores vamos a colocar acá. Lo vamos a sacar también de este texto. Entonces, si venimos a leer el texto antes de mostrar la solución, vamos a observar que para que el cilindro 1 a 1 avance, tiene que activarse el grupo 1. Ya sabemos que este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces, en la activación del grupo 1 colocamos un pulsador S1. Entonces vamos a ver que, como ya vimos que era el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, se activa con S1. Si vamos a activar al grupo 2, vemos que aquí lo activa el final de carrera 1V2. Entonces en este espacio debería estar el final de carrera 1V2. Si seguimos haciendo el recorrido para que se dé el 1 a 1, este cambio de grupo nos lo hace el final de carrera 2V2. En este espacio, para activarse el grupo 3, se debe colocar el final de carrera 2V2 en este espacio. Entonces vemos el final de carrera 2V2. Vamos ya en el grupo 1, grupo 2, grupo 3, ya vamos para el grupo 4, el último grupo, y vemos que debemos colocar el final de carrera 2B1. En este espacio debería ir el final de carrera 2B1. Ya tenemos lo que es todo nuestro esquema con el final de carrera 2B1. Ya aquí tenemos el esquema final simplemente con el acople del reset a nuestras válvulas OR. Entonces vamos a proceder a ver el funcionamiento del esquema en el simulador. Tenemos el esquema de nuestro simulador FluidSync. Entonces vamos a observar que tenemos el esquema ya que teníamos en el PDF con los dos actuadores. Vamos a proceder a comprobar el funcionamiento. Aquí observamos entonces que el primer paso o el primer movimiento nos lo da el pulsador. Cuando se activa el pulsador, hace el cambio de estado de la válvula 1 a 1, empieza a avanzar el cilindro. Y cuando se active el final de carrera 1V2, que está ubicado en este punto, me va a dar el cambio. Ya está preparado por medio de la válvula I, hace el cambio de la válvula 0V2 y me da el avance del cilindro 2 a 1. Cuando se active el final de carrera 2V2, que está en este punto, ya está preparado por la válvula I, se va a dar el cambio del estado de la válvula 0V3 y procede a hacer el retroceso del cilindro, esperando la señal del final de carrera 2B1, que es el siguiente paso. Ya está en la parte de comparación, ya estamos esperando que se dé la señal, se da la señal, me hace el cambio de estado, me resetea el grupo anterior y ya empieza a retroceder el cilindro 1 a 1 hasta que llegue al final de carrera 1B1. Podemos ver entonces el funcionamiento del sistema. Vamos a repetir la secuencia. Vamos a verla en el movimiento un poco más rápido. 1 a 1. Ya vemos que se realiza la secuencia. Vamos a repetirla. Y queda nuestro sistema paso a paso. Vamos a realizar el ejemplo 2. También es un sistema que ya habíamos implementado con el método cascada. Vamos a ver entonces que es una perforadora de cajas. Las cajas entran por este magazine, van cayendo por gravedad. Tenemos tres actuadores. El primer actuador 1 a 1 simplemente mueve la caja a su posición de perforado. El cilindro 2 a 1 al avanzar perfora la caja, retroceder para después activarse el cilindro 3 a 1 y botar la caja a un recipiente de cajas perforadas. Entonces, si vamos a resumir estos movimientos de forma textual, sería apretar la caja o sujetarla, avanzar para perforar, retroceder la perforadora, soltar la caja y expulsar la caja. Entonces vamos a asociar esos nombres textuales a la secuencia de los movimientos. Entonces vemos que 1 a 1 avanza y nos sujeta la caja. Se activa por ende el final de carrera 1V2.
Ya cuando está sujeta la caja, lo que se debería seguir es perforarla, entonces por eso activamos el cilindro 2A1 y se activa por ende el final de carrera 2B2 cuando está en su posición final. Después de perforar la caja, si en este caso no devolviéramos el cilindro 2A1 y avanzar al cilindro 3A1, se reventaría la broca, la quebraríamos. Entonces el siguiente paso que deberíamos hacer es devolver al cilindro 2A1. Vamos en el tercer paso y cuando se devuelve el cilindro 2A1, se activa el final de carrera 2B1. Ahora sí, entonces podemos soltar la caja que nos la está sujetando el cilindro 1A1. Por eso aquí nos marca un signo menos y cuando termina de hacer el movimiento se activa al final de carrera 1E1. Ya podríamos expulsar en el sexto paso, en este caso es el quinto, cuarto, quinto paso, acá hay un error, eh, soltar o expulsar la caja a llevarla a unos recipientes ya perforados. Cuando se termina de hacer ese movimiento de expulsar esta caja por esta bandeja, se activa el final de carrera 3B2 y para que empiece otra vez el ciclo simplemente retornamos el sistema de expulsión, o sea el cilindro 3A1 y se activa el final de carrera 3B1. Entonces ya tenemos la secuencia escrita, ya tenemos nuestra tabla de movimientos, nuestra tabla de sensores. Recuerden que estas dos variables son muy importantes para la asignación de señales y cambios de estado. Vamos entonces a identificar cuántos grupos van a salir. Podemos sacar nuestra secuencia escritura abreviada de esta de acá. Simplemente la sacamos de nuestra columna de movimientos. Vemos que esta columna es igual a estos de acá, simplemente que cambiamos la lectura de forma columna a forma fila y tener claro estas activaciones de estos finales de carrera. Entonces vamos a ver cuántos grupos saldrían. La teoría es muy fácil, cada movimiento es un grupo. Entonces en este punto observamos que tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Otro error por acá. Tenemos entonces, debe realizarse este diagrama. Vamos a repasar sobre cilindro 1A1, cilindro 2A1, cilindro 3A1 y sus respectivos movimientos. Después de tener claro que tenemos 6 grupos, lo que debemos hacer es simplemente asignarle a cada uno de los grupos una señal que va a hacer que lo cambie de estado. Vamos a recordar que el método paso a paso, entonces teniendo en cuenta que son 6 grupos, necesitamos adicionar al método visto antes, que eran 4 grupos, 2 válvulas adicionales. Entonces vamos a contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 válvulas. Y lo único que tenemos que tener cuidado es que en la asignación el último grupo es con una válvula normalmente abierta. Observemos la diferencia entre la válvula 0V1, digo 0V6 y 0V5 en la parte de las posiciones. De resto, tener cuidado entonces que el primer grupo es este y de ahí en adelante se van haciendo las líneas y me va conformando cada uno de los grupos. Ya entonces lo otro es la parte de preparación del grupo siguiente y reset del grupo anterior. Entonces si estamos viendo el grupo 1, ¿quién debería resetear el grupo 1? El grupo siguiente es el que me lo resetea. Entonces vamos a observar que cuando se activa el grupo 1, el grupo 2, esta línea me resetea el grupo anterior. Entonces esa secuencia la vamos a implementar completa, que es preparar el grupo siguiente y resetear el grupo anterior. Cuando digo preparar, vamos a observar qué pasa con el grupo 1. ¿Cuál es el grupo siguiente al grupo 1? Sería el grupo 2. Entonces aquí decimos que el grupo 1 prepara al grupo siguiente. Esto es prepararlo. Dejarlo aquí en una comparación, en una compuerta lógica o una válvula de simultaneidad. El grupo 2 debe preparar el grupo siguiente, o sea que de aquí debe ir un nodo e ir conectado al grupo 3. Véanlo acá. El grupo 3 prepara el grupo siguiente. Vamos a observarlo acá. El grupo 4 prepara el grupo siguiente. Entonces el grupo 4, seguimos la línea y está preparando el grupo siguiente. Grupo 5 prepara el grupo siguiente, que es el grupo 6. Lo mismo en el reset. El grupo
siguiente me elimina el grupo anterior. Entonces el grupo siguiente, grupo 2, resetea al anterior por medio de la válvula OR. El grupo 3 resetea al grupo anterior por medio de la válvula OR. Y así sucesivamente. Vamos a hacer la implementación. Ya sabemos que tenemos en este caso 3 cilindros. Entonces debemos tener 3 válvulas de 5 vías, 2 posiciones si optamos por cilindros doble efecto. Entonces vamos a observar que este sería el esquema básico de 3 cilindros, y de este esquema podríamos sacar lo que es las conexiones directas de cada uno de los grupos. Entonces el grupo 1 me va a hacer que el cilindro 1 a 1 avance. Entonces yo tengo que tener claro de nuestra válvula de 5 vías, 2 posiciones, cuál es el nodo que hace que el cilindro avance y cuál es el nodo que hace que el cilindro retroceda. Entonces el cilindro avanza por medio de una señal que llegue por el nodo 14 y retrocede por una señal que llegue por el nodo 12, sucesivamente en las siguientes válvulas, 14 para el avance y 12 para el retroceso. Entonces, si quiero que el cilindro 1 a 1 avance, tiene que ser activado por el grupo 1 en color amarillo. Por eso vemos que del grupo 1 viene una señal directamente del grupo 1. Vamos a ver que si queremos que el cilindro 2 a 1 avance, se debe conectar al grupo 2. Ya sabemos que entonces el cilindro 2 a 1 es este. Y por ende entonces el nodo 14 debe estar conectado al grupo 2. Observamos que sí. Si queremos que el cilindro 2 a 1 retroceda, debe estar conectado al grupo 3. Entonces el cilindro 2 a 1 retroceda por medio del 12, debe estar conectado al grupo 3. Lo vemos que está conectado al grupo 3. Siguiendo la lectura, el movimiento del 1 a 1 retroceso debe estar conectado al grupo 4. Observamos acá 1 a 1 para que retroceda por el medio del nodo 12 de la válvula, está conectado al grupo 4. El avance del cilindro 3 a 1 lo realiza el grupo 5. Entonces vemos que el grupo 5 está conectado para el avance por medio del nodo del grupo 5. En este caso, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. No salió la marcación, está aquí debajo. Y el movimiento del cilindro para el retroceso del cilindro 3 a 1 debe estar en el grupo 6. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Si seguimos el grupo 6, debe ir una línea al retroceso por el nodo 12 de la válvula. Ya tenemos las conexiones de nuestros cilindros, simplemente tenemos que buscar la asignación de los finales de carrera y sensores que deben ir en estas posiciones. Entonces empecemos a leer este texto otra vez y decimos que el primer grupo, ¿quién no lo realiza? El primer grupo no lo realiza el pulsador S1. Entonces aquí debe ir un pulsador S1. Vamos a observar S1, un pulsador. Si seguimos siguiendo la onda de estos colores, el siguiente movimiento o el siguiente grupo, que es el grupo 2, nos lo activa al final de carrera 1V2. Recordando que el grupo 2 es la siguiente válvula. Entonces el final de carrera 1V2 debe ir conectado en este punto. Vamos a confirmarlo. Final de carrera 1V2. Siguiendo la lectura, el siguiente grupo, que es el grupo 3, nos lo debe generar el 2V2. Entonces grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aquí debe ir el final de carrera para la conformación del grupo 3, que el final de carrera es el 2V2. Venimos y está el 2V2. Ya tenemos el grupo 3, vamos a conformar el grupo 4. Se debe activar un final de carrera que es el 2B1. Entonces en este punto debe ir el final de carrera 2B1. 2B1, final de carrera. Ya tenemos el grupo 4. Venimos entonces al grupo 5 para conformarlo. Se debe activar el final de carrera 1B1. Entonces observaremos que el final de carrera 1B1 está activando al grupo 5. Y el grupo 6 lo debe conformar el final de carrera 3B2. Entonces aquí ubicamos el final de carrera 3B2. 3B2 confirmado.
ya tenemos nuestra asignación de señales. Vemos que la estructura es la misma, simplemente es ampliarla dependiendo de la cantidad de grupos que nos aparezcan. Entonces vamos a hacer la implementación de este sistema en el FluidSync. Tenemos el sistema implementado en FluidSync, observamos que están los tres cilindros, que el último grupo es el activo. Tenemos en total 6 grupos, cada uno de esos 6 grupos tiene un juego de válvula I y un válvula OR. Observamos entonces la válvula que nos hace el cambio de grupo. La válvula OR simplemente es para el reset del grupo y la válvula I es para la preparación del grupo. Entonces observamos que el último grupo es el grupo 6, está activo y me está preparando al siguiente grupo, que el siguiente grupo es el grupo 1. Estamos esperando la señal de inicio que dé el operario. Cuando el operario dé la señal de inicio, el cilindro 1 a 1 debe empezar a avanzar. Entonces hace el cambio de estado, activa el siguiente grupo, que es el grupo 1, avanza el cilindro y vamos a esperar a que se dé la señal 1V2, que es el siguiente grupo que está acá. Cuando se da la señal, ya estaba siendo preparada con medio de la válvula I, se activa, da el avance del cilindro. Estamos esperando al final de carrera 2V2 que se debe dar acá. Me da el avance del siguiente grupo, me resetea el grupo anterior, me prepara el grupo siguiente, empieza a retroceder. Vamos a esperar que se active el final de carrera 2V1, está acá, para que se compare con esta válvula ahí que está siendo preparada por el grupo anterior. Resetea, entonces cuando sea el grupo, resetea el grupo siguiente y prepara, resetea el grupo anterior y prepara el grupo siguiente. Ya en este caso ya hizo toda la secuencia. Vamos a repasar que falta el movimiento del cilindro 3 a 1. Vamos entonces en el grupo 5, está haciendo el movimiento, se activa el final de carrera 3V2, resetea el grupo anterior, prepara el grupo siguiente y estamos listos para hacer el cierre del ciclo completo. Vamos a observar el movimiento de nuevo, pero de forma más rápida, concentrándonos en la secuencia como tal. Entonces recordar que la secuencia es que el cilindro 1 a 1 avanza, el cilindro 2 a 1 avanza, el cilindro 2 a 1 retrocede después de hacer el corte, el cilindro 1 a 1 retrocede para dejar de sujetar la caja, el cilindro 3 a 1 avanza para botar la caja al sistema o llevarla al lugar de cajas perforadas y retrocede para volver a empezar el ciclo. Entonces vamos a confirmar, nos vamos a concentrar en los movimientos y avanza 1 a 1, 2 a 1 avanza, 2 a 1 retrocede, 1 a 1 retrocede, 3 a 1 avanza, 3 a 1 retrocede. Tenemos ya la comprobación de los movimientos y la comprobación del funcionamiento del método paso a paso. Muchas gracias por su atención.